Les decía, esta es una actividad que programamos un poco para dar el marco teórico cuando comenzamos a usar el plasma en el hospital y surgían preguntas, dudas en cuanto a el marco en que se utilizaba, así que voy a tratar de explicarles en qué circunstancias lo estamos usando, si hay evidencia y qué tipo de evidencia hay y por qué lo estamos usando. Y luego ya algo más práctico, desde que ingresa el paciente con el diagnóstico de COVID, cuáles son los pasos que tenemos que seguir hasta tener el plasma transformándose en nuestro paciente. Bueno, como les mostré recién, esa es una imagen del SARS-CoV-2, del coronavirus. Aquí tenemos una imagen inédita también del virus. En muchas charlas ustedes han visto la línea de tiempo. Yo aquí voy a hacer hincapié en solo dos cosas. Desde el diagnóstico inicial, y allá por diciembre, hasta que se le puso nombre a la enfermedad y todo cómo el virus llegó a Latinoamérica, vemos, lo quería remarcar esto aquí, en marzo, el 27 de marzo fue el primer paper que hablaba de plasma en COVID. Si bien ya se estaba utilizando en enero, el mes de enero en China, recién la primera publicación con pocos casos fue hecha el 27 de marzo, y en abril fueron los primeros trabajos en anticoagulación en COVID. O sea, son terapias que estamos utilizando ahora, tal vez no todas aún con una robusta prueba, pero fíjense cuando recién están apareciendo los primeros papers publicados. La fase de COVID ustedes la conocen, pero repasamos. La fase 1 es viral estrictamente, la fase 2 A y B es mixta, comienza con la respuesta inflamatoria hiperinmune y tiene también fase viral, y la fase 3 es estrictamente de respuesta hiperinflamatoria inmune. Cada una de estas fases tiene distintos tipos de síntomas, de evolución y también de tratamiento. Fíjense, yo les remarqué aquí el suero de pacientes convalecientes. Ya se puede iniciar su uso en la fase inicial de la enfermedad y continúa durante la fase 2 hasta la fase 3. Aquí ya vamos a tener algún tipo de referencia que hacer cuando el paciente está en la etapa hiperinflamatoria, si corresponde o no su uso. Y coincide algo con la heparina, su uso, y con algunos otros antiinflamatorios como los corticoides y el ruxolitinib. Para entrar en el tema, que es el plasma, esto es básico, pero bueno, para recordarlo, recuerdan, esta es la sangre entera, y por centrifugación se separan los componentes celulares, que son los glóbulos rojos y la capa de blancos, glóbulos blancos, y el plasma, que contiene, además del líquido, proteínas de coagulación e inmunoglobulinas, entre otras cosas. Cuando hablamos del uso de plasma convalecientes, estamos hablando de inmunidad pasiva. Inmunidad pasiva explica, o lo que significa, es el pasaje de anticuerpos de una persona curada a una persona que no tiene esos anticuerpos. Entonces, como dice aquí, surge de recibir anticuerpos de una persona curada, y hay dos tipos de inmunidad pasiva: la inmunidad pasiva natural, que es la que pasa por la leche materna de la madre a su hijo, y la artificial, el plasma de convalecientes, o la producción de gamma-globulinas humanas a partir de plasma de pacientes convalecientes. Esto lo puse, la Organización Panamericana de la Salud sacó en abril unas consideraciones regulatorias sobre la autorización de plasma. Cuando se habla si bien el plasma tiene mucha prensa, y eso es una de las críticas que tiene, que está muy difundido a nivel prensa o a nivel del público en general, esto ha generado también críticas en cuanto a su uso, hablando incluso de temas de ética y demás. Lo que yo les muestro aquí es que la Organización Panamericana de la Salud dio una serie de normas regulatorias, ya que lo que usamos no estamos fuera de la ley, sino que estamos trabajando con un producto, ahora vamos a ver más adelante, que está avalado por distintos entes regulatorios.
La inmunidad pasiva entonces se utilizó en prevención de muchas enfermedades infecciosas ya desde el siglo pasado, esto ya se sabe. Fue el tratamiento, por ejemplo, de elección en la fiebre hemorrágica argentina. O sea, en Argentina hay mucha experiencia en su uso en este tipo de enfermedades. Se utilizó en brotes de ébola, de SARS y de MERS. Y en el momento que se utilizaron no existían otras alternativas terapéuticas. Que eso en parte coincide con lo que está pasando ahora con el COVID. Por ahora no tenemos un tratamiento, un gold estándar en cuanto a tratamiento, tal vez la dexametasona ahora sea un poco el tratamiento más, pero todo el resto de tratamientos no lo son, y en ese contexto ingresa el plasma de convaleciente. Se sabe, bueno, que la experiencia en COVID es más limitada, pero por ahora hay resultados preliminares que indican una utilidad potencial, y le vamos a ver algunos estudios. Hay múltiples estudios controlados en marcha. Es una enfermedad nueva, es una enfermedad que hasta febrero no tenía nombre, y bueno, no podemos pretender tener ya una evidencia de eficacia de un tratamiento en tan poco tiempo. Eso es lo que nos está pasando. Todos estos estudios randomizados y controlados en marcha va a recolectar evidencia científica de calidad para que podamos decir si realmente este tratamiento es útil o no. Pero lo que sí se obtiene en estos trabajos son recomendaciones que en condiciones experimentales dependen de esto lo quise remarcar, un marco de regulación de cada país. Esto es importante y lo dice la OPS, que cada país, y en nuestro caso está pasando aquí con la regulación de hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, es quien marca el rumbo de cómo debe hacerse el tratamiento. Sabemos que los productos sanguíneos convalecientes no es únicamente el plasma, puede ser sangre total convaleciente, plasma o suero de convaleciente, la inmunoglobulina humana de alto título y los anticuerpos mono o policlonales surgidos de sangre convaleciente. Todos estos productos se pueden obtener a partir de un paciente curado. El Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, ustedes lo conocen, es tal vez uno de los que más ha tomado la posta en cuanto a epidemiología y tratamientos del COVID, y fue el primero, lo más importante, que tomó el plasma como uso para tratamiento de esta enfermedad. Uno de los investigadores principales que está ahí, Samuel Johan, y varias de las cosas que tengo en la charla los hemos sacado de él. Aquí vemos el principio del uso de plasma convaleciente, es lo que hablamos recién, es un paciente enfermo de COVID que se recupera. Para recuperarse desarrolla anticuerpos, nosotros los tomamos, esos anticuerpos, con distintos procesos, pero el que se utiliza ahora vamos a ver se llama diaféresis. Para tratamiento de la enfermedad COVID, que es lo que estamos haciendo para profilaxis, un proyecto de segunda para utilizar, se está haciendo en el mundo el tratamiento de profilaxis, sobre todo para personal de salud, con plasma de convalecientes. Se sabe que los pacientes curados de enfermedades respiratorias desarrollan anticuerpos, y esto se hace en una etapa avanzada en la enfermedad o en la convalecencia. Son anticuerpos policlonales, IgG o IgM, los anticuerpos pueden ser neutralizantes o no neutralizantes, y es lo que nosotros vamos a encontrar en el plasma recuperado. En la historia del uso de plasma, ya comienza, como dijimos, en el siglo pasado. En el 18 se utilizó en la influenza, en el 1934 en el sarampión, en 1946 en las paperas. De todas estas enfermedades hay datos que son anecdóticos prácticamente, incluso para la época de la influenza no existían la randomización y los RCT, así que los datos que son
con baja evidencia robusta, pero en esa época ya se estaba documentando la utilidad de esto. En el 2003, en el SARS, se hicieron clinical trials no randomizados, igual que en el ébola en el 2017, y en el año 2019 se hizo un clinical trial randomizado con influenza. Para este año, en COVID, hay más de 48 estudios de plasma y con plasma de convalecientes en marcha, uno con inmunoglobulinas en marcha también. Ya el 28 de febrero, fíjense, de 2020, en una editorial del Washington Post, ya se hablaba, en un diario en Estados Unidos, se hablaba de la posibilidad del uso del plasma como tratamiento del COVID. La primera semana de marzo del 2020, en el Hospital Johns Hopkins iniciaron las actividades con plasma, y ya para fines de marzo y abril, ya el Johns Hopkins habían más de 50 instituciones sumadas para trabajar en este tema. La FDA lanzó programas de investigación y regula los clinical trials, y aparecen las primeras publicaciones que son de China, que fueron los primeros que comenzaron el uso en grupos pequeños de pacientes. Y se comenzaron a formar grupos y consorcios que incluyó a Argentina. Ahí vemos ya un trabajo de Journal Clinical Investigation, hablaba de 5.000 pacientes ya que habían sido tratados con plasma convalecientes. Ahí vemos algunos datos, que ellos lo habían utilizado en uso profiláctico, el uso temprano, el uso tardío en la enfermedad y el protocolo pediátrico. Hay también trabajos en Italia, vamos aquí, y en estos estudios lo que comparaban era la evolución clínica de los pacientes, que es lo que han visto seguramente ustedes en muchos trabajos o reportes, de cómo mejoraba el paciente después de la infusión del plasma. Pero esto es lo que yo les quería mostrar, el trabajo comandado por juntó 20.000 pacientes, son los centros que participaron, los investigadores de cada centro. En este estudio, en rojo, vemos los pacientes tratados con plasma, y en azul los controles, los pacientes en grupo control, y aquí vemos lo que midieron fue la probabilidad de supervivencia, y la diferencia daba a favor del uso del plasma. Como resultado, entonces, ellos, como conclusión de este estudio, decían que había una evidencia robusta de que el plasma era seguro su uso era seguro en pacientes hospitalizados con COVID. Eso fue la conclusión que obtuvo este trabajo, la primera conclusión, y es lo que decimos nosotros y lo que le proponemos al paciente, es un tratamiento seguro, que no tiene riesgo para él. Perdón. Y como un segundo punto, que no lo dieron tan firme, decían que la administración temprana del plasma podía modificar el curso del COVID-19 y disminuir, parecía que al menos podía disminuir la mortalidad. Estos datos más robustos nos dicen que pueden llegar a aparecer a partir de agosto, pero bueno, hoy lo que tenemos dato robusto es que es un tratamiento seguro. Otros protocolos, que es el protocolo de paciente profilaxis, con un número de 500 pacientes, que esto, como les decía, es para personas no contagiadas por la enfermedad y de alto riesgo, como son personal de salud. Y el programa de acceso expandido, que es muy es una fortificada del uso compasivo. Ellos tenían en pacientes mayores de 18 años 2.100 centros, 5.000 médicos, 12.000 pacientes y 7.000 infusiones de plasma que los que utilizaron. Lo que proponían en el Hopkins era que esta escala de complejidad con respecto a la
el tratamiento con plasma convaleciente. La idea es proteger a los pacientes y comenzar con el nivel más bajo, digamos, sería plasma convaleciente, un poco más complejo, la globulina hiperinmune y lo que decimos siempre, querer llegar a la vacuna. O sea, lo que siempre explicamos es que el uso de plasma no cura, pero ayuda a que los pacientes superen esta situación de riesgo y esperando la llegada de la vacuna. Dentro de un consorcio internacional hay una bióloga, que estoy marcando aquí, que se llama Laura Bober. Ella comandó un grupo iniciado que tiene relación con el Hopkins y se contactó con gente de Argentina y formó un consorcio argentino-estadounidense, como ven aquí, ahí estoy yo, donde comenzamos, ni bien comenzó la pandemia, el estudio y la protocolización en Argentina del uso de plasma convalecientes. Forman parte médicos, biólogos y bioquímicos de todo el país y con distintos protocolos. Nosotros tenemos un tipo de protocolo aquí en Argentina, en provincia de Buenos Aires hay otros protocolos acá mismo en Mar del Plata o en Capital o en el resto del país, pero bueno, digamos que lo que ya vimos recién, el plasma de paciente recuperado, lo tomamos por distintos, pero el más usado es el de aféresis. Obtenemos un plasma con anticuerpos del paciente curado de COVID y distintos tipos de uso son en pacientes, hay un protocolo en pacientes leves o moderados, es un protocolo aleatorizado, controlado, el uso compasivo o de acceso expandido, que es para paciente moderado grave o grave, que es el que usamos en el protocolo del Ministerio de Provincia de Buenos Aires, y el tratamiento preventivo, que es el que les comentaba antes, para personal de salud en riesgo, que es aquellas personas con alto riesgo de contagio, no están contagiadas, infundirles el plasma para que tengan su anticuerpo para luchar, para no enfermarse. Este es un protocolo que figura en lo que les voy a presentar, pero que todavía no está en marcha. Y ahora les voy a presentar el protocolo que utilizamos en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y Cucaiba, el Instituto de Motero de la Provincia de Buenos Aires, y se desarrolló este protocolo tanto para la selección de los donantes como el uso del plasma y su control. Sabiendo que esto es un protocolo de investigación, que es lo que le explicamos al paciente cuando se le propone la infusión del plasma y se le hace el consentimiento informado, es de acceso expandido, que es decir, si bien es de investigación, no es uso compasivo, pero es porque es mucho más amplio y está regido por las leyes del Ministerio de Salud, pero se llama de acceso expandido. Eso quiere decir que se facilita a la población la llegada de un tratamiento experimental. Vamos ya a en qué paciente está indicado, y después les digo cuál es el flujograma que se propone desde el Ministerio para facilitar esto, porque hay algunas zonas, hoy hablábamos de un paciente y hay zonas grises. Primero, obviamente, debe ser un paciente confirmado con COVID, confirmado por un hisopado con PCR positivo. O sea, no se puede considerar el uso de plasma en aquel paciente que no tiene confirmado un COVID, porque es estrictamente para eso, y lo que nos piden desde el nivel central es que nos atengamos muy estrictamente al protocolo. La indicación es en COVID grave, recuerdan las distintas fases, se define como COVID grave o lo define claramente el protocolo, que ustedes todos, o la gran mayoría de ustedes ya lo tienen. Tiene el paciente que tiene disnea, una frecuencia respiratoria más de 30, un PAFI menor de 300, infiltrados pulmonares menor del 50% en 24 a 48 horas,
séptico, fallo o disfunción multiorgánica. Esto también es algo controversial porque hoy discutíamos con el doctor Cantalupi de Buenos Aires un paciente y él me decía que es el que hizo el protocolo, si está en fallo multiorgánico no se lo pase, o sea, está el protocolo, pero hay algunas áreas que dan a discusión, ¿verdad? Esto no hay demasiado problema en seleccionar el paciente, el tema ya es un poco más complicado en el COVID moderado, en donde es un COVID moderado con comorbilidad asociada, eso es todas las que ustedes conocen, diabetes, enfermedad pulmonar como EPOC, inmunodeficiencia como cualquier tipo de cáncer, diabetes, ya lo dije, bueno, enfermedad cardiovascular, todos esos son situaciones que al paciente ya lo sube un escalón, son sobre todo aquellas personas que nosotros pensamos que puede agravarse en las próximas horas, con alto riesgo de progresión a enfermedad grave, pacientes mayores de 60 años y marcadores inflamatorios como indicadores de progresión a enfermedad grave, como elevación del dedímero, la PCR, la troponina, ferritina más de 1000, LDH aumentada al doble del basal. Esto genera algún problema porque no todos tienen disponibilidad de tener estos estudios de laboratorio. Hemos tenido y estamos protocolizando a cuánto pedirlos para manejar el recurso de la mejor manera, pero el paciente que confirma COVID y que nosotros, por el examen del médico que ve, considera que ese paciente puede llegar a necesitar el uso de plasma, debe tener basal todos estos parámetros de inflamación. Y además, profesionales de salud con COVID confirmados con síntomas moderados porque somos considerados de alto riesgo por la probable alta carga viral que tengan al contagiarse. Que eso también, cuando nosotros vemos que un personal de salud se enferma, aunque está bien, ya nos contactamos y estamos atentos de la posible necesidad de su uso. Una vez que se indica, bueno, la dosis que está indicada, esto también es algo relativo, es una unidad para pacientes de hasta 70 kilos y 2 más de 70 kilos. Hoy estamos con un tema muy delicado, que es no tenemos disponibilidad de plasma, así que no tenemos posibilidad de darle 2 unidades a un solo paciente. Estamos con mucha dificultad para conseguir paciente por paciente, así que pesa 80 kilos, le vamos a pasar una sola unidad. Eso por ahora, hasta que no tengamos un stock mayor de plasma, no podemos hacer otra cosa. La velocidad de infusión es 100 mililitros hora, teniendo en cuenta que la bolsa es de 200 mililitros, en 2 horas debe pasar el plasma. La infusión puede repetirse el protocolo dice 48 horas, pero hay otros protocolos, creo que está Gerardo en el grupo, que dicen a las 12 horas ya se puede repetir, y hay protocolos que hasta 5 días se puede repetir. Para repetir la infusión, en una condición sine qua non, tiene que tener PCR positiva, ¿cierto? El plasma sirve si el paciente tiene el virus. Si la PCR da negativa y el paciente sigue estando mal y está en la etapa de hiperinflamación, allí el plasma ya no tendría mucho que hacer. La transfusión debe ser isogrupo, o sea, se transfunde el mismo grupo sanguíneo, por eso van a ver ustedes en el algoritmo que le hago en el flujograma, cuando el paciente, que es lo que estamos haciendo, y la idea de hacer también en algunas instituciones privadas, ni bien tienen la confirmación del COVID, aunque el paciente esté bien, ya el paciente tiene que estar agrupado, porque como es isogrupo, si el paciente, por ejemplo, es grupo A y no tengo plasma A, ya sé que tengo que buscar en otro lado. Entonces eso nos facilita mucho la llegada del plasma al paciente. El mismo día. Lo que permite el protocolo es utilizar terapias concomitantes. Hay otros protocolos que son más cerrados, en donde cualquier otra droga, todas en contexto de ensayos clínicos, nos anula la posibilidad de utilizarlas. Entonces, en este caso, no, el protocolo, como es de uso de acceso expandido, permite usar cualquier otro tipo de tratamiento a la vez. La transfusión de plasma, ustedes han hecho en su práctica seguramente muchas transfusiones de plasma. Nosotros, para corregir alteraciones
o accidentes de anticoagulación, utilizamos cantidades muy grandes de plasma, de mínimo 4, 6, 10 bolsas de plasma. Aquí estamos pasando una sola. Hoy hablábamos con un médico que estaba pidiéndolo. Es como pasar cualquier plasma, pero está pasando un volumen mucho menor. Así que es un proceso muy, muy seguro. ¿Cuáles son los riesgos de transmisión viral? Como cualquier transfusión. Toda la bolsa obtenida pasa por los mismos circuitos de un donante de sangre común, es decir, todas las serologías, además de tener los dosajes de anticuerpos para COVID, todas las serologías se realizan como cualquier bolsa de sangre y debería ser y es una bolsa segura. El trali, la sobrecarga hídrica, ya les digo, con este volumen es muy difícil que así sea, y hemólisis por incompatibilidad ABO, esto sería un error, por eso debe ser isogrupo la transfusión. Los riesgos teóricos, la modificación, esto es lo que está postulado que pueda ocurrir, modificación de respuesta inmune, atenuadas en reinfección y aumento de infección moderada por anticuerpo, que es el ADE. Yendo al manejo que tenemos, esto generó el otro día consentimiento informado, y yo les comento qué es lo que nosotros coordinamos hacer en el Hospital Internacional, hablándolo con Luis Sureda, la oportunidad del consentimiento informado. Como es un protocolo de investigación y es una terapia sí probada en su seguridad, pero no en su eficacia, el paciente debe darnos su consentimiento para la transfusión. De ninguna manera se debe imponer su uso sin este consentimiento. O sea, antes de pedir el plasma, tiene que haber una entrevista con el paciente, explicarle de qué se trata, y esto no lo puede pedir el paciente, lo tiene que proponer el médico, y el paciente puede incluso negarse a recibirlo. Lo que nosotros tuvimos, uno va aprendiendo con los pasos. Había la primera o segunda paciente que transfundimos, la señora se agravó, le fueron a hacer firmar el consentimiento, estaba en ARM, no lo podía firmar, y toda su familia estaba internada en otros nosocomios. O sea, fue muy complejo conseguir a un familiar que firme, y ya se nos complicaba ver quién iba a firmar el consentimiento informado por un tema de ética. También se dice que con un tema de ética no corresponde firmarlo ni bien ingresa, pero por otro lado, y nosotros en el hospital tomamos esa línea, que considerábamos que no correspondía hacerle firmar el consentimiento al paciente que llevaba varios días internado, y cuando se agravaba llevarle el consentimiento del plasma. Sino lo que nosotros propusimos, y lo podemos discutir ahora, es al ingreso del paciente con la tiene que ser así, ya, aunque el paciente esté bien, comentarle del plasma, presentarle ese consentimiento, que el paciente firme el consentimiento informado si está de acuerdo, que lo necesite y no lo use, pero en caso de necesitarlo, ya tenerlo firmado. Este consentimiento también nosotros lo vamos aprendiendo con cada paciente. Es un papel peligroso, porque recuerdo el paciente que pedimos, que vino de otra institución, vinieron a buscar la bolsa al hospital y trajeron el papel firmado. Esta es una hoja potencialmente contaminada o contaminada directamente. Lo que nosotros hacemos es manejar archivos digitales, eso ya lo manejamos bastante bien en todos los pacientes que hemos utilizado el plasma en el IGA o en instituciones privadas, en donde se hace firmar, el médico que se lo hace firmar le saca una fotografía y me la envían por WhatsApp. Con una forma segura tenemos el registro de eso. Hay el consentimiento informado, el paciente nos habilita el uso del plasma, el paciente califica el uso del plasma, hay una solicitud especial, que es esa hoja que está ya en todas las instituciones regidas por el Instituto de Motivación, ya hemos y ya se han utilizado en casi todas.
en donde están los datos del paciente, los datos filiatorios, y hay una serie de datos clínicos y de laboratorio que deben ser estrictamente completados, porque esto es cuando yo lo presento a nivel central, si falta uno solo, ya me rechazan o me retrasan el envío del plasma. Así que esto es importante que cada uno, incluso si falta algo, poner en proceso o no disponible, pero tiene que estar cada casillero completo. Y un resumen de historia clínica también completado y con firma del médico solicitante, eso es muy importante. Plasma es transfundido, también ustedes tienen acceso y reclaman día a día la ficha de evolución del paciente, donde están todos estos parámetros que los que ya han tenido alguna posibilidad de ver pacientes son tanto los parámetros clínicos como parámetros de laboratorio, que va del ingreso hasta el día 5, y estos también por vía digital nosotros los enviamos a nivel central y nos lo reclaman diariamente. Este es el flujograma que tenemos entonces para uso de plasma en pacientes convalecientes. Antes que nada, remarcar esto, el paciente debe ser paciente COVID confirmado por PCR, no sospecha o alta sospecha, sino tiene que ser confirmado por PCR. Ahí el primer filtro son ustedes, si califica o no. Se comunican conmigo, soy el coordinador de plasma para la región. Y bueno, ahí vamos a discutir parámetros de historia clínica, parámetro inflamatorio. Tenemos que tener el grupo sanguíneo como de entrada nomás. Y hoy sí se puede, el estado del paciente lo permite, pero sí es conveniente tenerlo, imágenes pulmonares. Como dijimos recién, pasando esto, ya el consentimiento informado, a completar el pedido, y si pasa todos estos filtros, hacemos el pedido formal al centro regional. A veces parece, hoy tuvimos un paciente en terapia y nos pedían, bueno, hay todos unos pasos a seguir, porque no es como pedir una traducción de plaquetas o de glóbulos rojos, hay que ver qué stock tenemos. Tengan en cuenta que en Mar del Plata tuvimos hasta ahora, hay más recuperados, pero había 40 recuperados con posibilidad de donar, y solo 4 personas donaron de esos 40. O sea que el stock es muy limitado. El stock de plasma en la provincia de Buenos Aires, por estar dentro de este protocolo, dicen de los centros regionales, es que no es de la ciudad, no es del centro, sino que es de la provincia. Es decir, si de hecho hoy el centro regional proveyó plasma a Olavarría. Ayer tuvimos un pedido de plasma aquí en Mar del Plata que se pudo complementar acá mismo, pero si no lo teníamos que pedir a Bahía Blanca. Entonces todos esos pasos previos implican que averiguemos si hay stock en Mar del Plata, incluso del grupo sanguíneo que tiene el paciente. Si no hay en Mar del Plata, tengo que empezar a buscar en el resto de la provincia, que eso no es poco problema, en realidad es muy problemático, porque aunque se consiga, después hay que ver cómo se traslada esa unidad de plasma desde cualquier lugar de la provincia hacia aquí. Si todo esto ya se completa, la bolsa se deriva al centro de hemoterapia, al servicio de hemoterapia de cada institución, quien procede a su transfusión, y luego sí el seguimiento, como vimos recién. Pasamos rápidamente, esto es a título informativo porque lo manejan los servicios de hemoterapia, pero todos debemos conocer, y ahora les digo cuál es la recomendación que estamos teniendo ahora con los donantes. Para ser donante de plasma tiene que ser, obviamente, un paciente recuperado, pero tiene que tener el COVID confirmado. Nos han consultado personas que estuvieron, por ejemplo, en España y que no les digo, pero estás COVID, bueno, ese lamentablemente, aunque se hagan los anticuerpos hoy por protocolo, no se lo puede tomar como donante. Tiene que haber pasado, esto es importante, 28 días de finalización de los síntomas. Por eso cuando se habla, que ahora estamos teniendo muchos casos y ya hay recuperados, pero esta gente tiene que pasar 28 días de que terminaron sus síntomas. Es decir, que no los vamos a tener disponible para donar hasta mediados de agosto. Eso es un limitante que tenemos para la donación de plasma. O tiene que pasar 14 días la PCR negativa. Esto era una condición sine qua non que ahora se modificó. Ustedes conocen el paciente con COVID, que
la PCR, muchos pacientes con enfermedad grave. Así pueden donar porque no necesitan esa PCR para ser donantes. ¿Y por qué? Porque se le hace el dosaje antes de donar. Tiene que ser mayores de 18 años, mujeres con menos de 3 embarazos. Esto el protocolo de Hopkins también hablaba de este número, que también es algo controversial. No tiene que tener antecedentes transfusionales, tiene que tener un título de anticuerpos adecuado. Esto al principio se hacían al azar el dosaje de anticuerpos, ahora se hace previo a la extracción del plasma. A cada potencial donante se le hace un dosaje de anticuerpos y si tiene el título de anticuerpo adecuado es donante y si no, no califica y no puede donar. Y obviamente el resto de las normas de donación de sangre que incluyen no tener enfermedades graves previas, tener un buen acceso venoso, porque se lo va a conectar a un equipo una hora de conexión para hacer el procedimiento de extracción del plasma por aféresis. Si no tiene una buena vena, realmente no se puede realizar. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Como recomendación, usen todos el equipo de protección. Y bueno, aquí estoy. Las preguntas. Abrí el chat, que ahí Gaby Fernández hizo una pregunta. ¿Cuál es el título de anticuerpos adecuado? Hola. Robert. Sí. Hola, Valeria, acá. Yo tengo una duda. En algún momento dijiste que se podía repetir a las 12 horas. Se me escapó si en qué circunstancias se repetía la petición. O sea, ¿cuál es la indicación de darle más de una vez? Sí, la indicación es la no respuesta clínica a la infusión de plasma. Lo que nosotros esperamos es que haya una respuesta prácticamente inmediata. Si el paciente empeora su estatus, ya sea en parámetros de laboratorio, inflamatorios o clínicos, sería para evaluar una nueva infusión de plasma. Lo tuvimos ese evento una sola vez con una paciente de Necochea, que es la que falleció, pero se lo pasamos a los 5 días más o menos. Pero la indicación es esa, una falta de a la infusión de plasma. Hoy por hoy, y esto con Luis Cantalupi, nosotros tenemos que seleccionar bien en qué paciente darlo, porque tenemos muy limitada la cantidad de plasma y tenemos que tratar de darle oportunidad a todos los pacientes. Entonces, en realidad, para hoy, en esta situación que estamos, no estamos en condiciones de dar una segunda unidad de plasma. Lo que les dije de 12 horas es otros protocolos que hay en curso, pero el protocolo de provincia habla de 48 horas. Gracias. Sí, ahí vi una de Gabriela Fernández, hola Gaby. Sí, el protocolo de Nación y del italiano, a las 12 horas ellos ya hablan de una posibilidad de repetir la plasma. Pero les repito, nosotros hoy estamos con mucha dificultad para conseguir plasma. Tal vez en el mes de agosto tengamos otra situación en cuanto al stock, pero hoy por hoy la posibilidad de repetir la infusión de plasma está muy limitada. ¿Alguna otra pregunta? Roberto, nada más que soy Aranza, ¿cómo estás? Nada más que para aclararlo, porque capaz que a alguien le surge la duda el tema del consentimiento informado, si el paciente no estuviera lúcido o en condiciones de firmarlo, se puede convocar a algún familiar cercano, ¿verdad? Sí, es así. El consentimiento informado es un paso fundamental y esto que vos decís con el primero o segundo paciente que tuvimos aquí en Mar del Plata, del HUSEI, si el paciente no puede firmar, tiene que ser un familiar directo.
y ya si no hay familiares, ahí ya es más complicado y hay que buscar un testigo imparcial, que también es muy difícil de conseguir porque, bueno, estamos dentro de un hospital, entonces considerar un testigo imparcial a una enfermera o otro médico o una mucama es complicado. Por eso propusimos con Luis Sureda hacer firmar el consentimiento informado, que si bien no es la norma habitual, pero bueno, nosotros consideramos todo esto en pandemia la situación es diferente. Eso es importante que sepamos. Cuando se habla de nosotros, no somos investigadores, somos médicos que estamos tratando una enfermedad que se nos vino encima con las armas que tenemos y tenemos que manejar un protocolo de investigación, pero nosotros no todos somos un poco investigadores, pero somos más terapeutas que investigadores. Entonces, dentro de eso, en ese contexto, ¿cómo manejamos con el paciente ahí enfrente? Si somos muy rígidos en cuanto a la firma de consentimiento, al manejo del protocolo, y bueno, muchos pacientes no van a poder ser tratados. Por eso este protocolo es más amplio y permite esto. Y nosotros determinamos aquí en Mar del Plata, en el personal, lo estamos haciendo también en otras instituciones privadas, la firma de consentimiento informado, ni bien el paciente ingresa con confirmación de COVID. Hay situaciones, hoy tuvimos un paciente que se confirmó hoy a la mañana el diagnóstico de COVID y ya está en ARM, donde obviamente el paciente no firmaba, no había familiares, bueno, en terapia consiguieron la firma de un familiar directo, pero bueno, esa situación es la que podemos tener. La recomendación es que se firme el consentimiento ni bien se tenga la confirmación. Roberto, Gerardo Spironi. Sí. Hola, Hola. ¿me escuchan? Sí. sí, Gerardo. Sí, buenas tardes. Bueno, quería hablar algo sobre el tema de la transfusión avo-compatible. El plasma tiene que ser avo-compatible, por supuesto, pero habría que rever, ya que hace algunos años atrás, que sobre todo cuando se utilizaba el plasma para tratar pacientes con fiebre hemorrágica argentina, se evaluaba el título de las aglutininas. Y si el título de las aglutininas era menor a 1,64 y no se disponía de plasma, bueno, se transfundía. Lo mismo que cuando no había stock de plasma para transfusiones de plasma. Así que quizás eso los hemoterapeutas nos tendríamos que ir poniendo de acuerdo o consensuar sobre el título de las aglutininas que realmente pueden o no hacer daño o no en el receptor, con el fin de poder aumentar el stock de plasma. Sí, eso es muy, Gerardo, por el comentario, porque es un limitante muy, muy importante para hoy, sobre todo cuando tenemos muy poco stock. Por ejemplo, nosotros ayer no teníamos stock de plasma, de plasma A, que es el grupo sanguíneo más frecuente, teníamos que tal vez echar mano a lo que dice Gerardo. Pero eso, sí, obviamente los hemoterapeutas, el protocolo en eso es claro, que dice que no, pero ahí es cuando los que manejamos este tema debemos tener algún tipo de laxitud. ¿Sí? Claro, sin duda la pandemia es dinámica y esto nos va enseñando a que tenemos que ir buscando estrategias como para poder disponer de plasma de calidad en tiempo y forma. Yo creo que quizás tendríamos que ver ese punto porque la verdad que es una limitante importante y es como vos decís, hasta que no comiencen a recuperarse los enfermos que están ahora, no vamos a tener plasma en cantidad como para poder transfundir en el futuro, ¿no? Es lo que nos está pasando ahora, sí. Sí, lamentablemente, no sé cómo están ustedes en el HPC, pero nosotros aquí en Mar del Plata estamos con una limitación de donantes, estamos tratando de trabajar con el Hemocentro y el CRH en concientizar la donación, pero hoy por hoy, ya les digo, de todo recuperado de Mar del Plata, en el CRH solo se pudo contactar y hacer donar a 4 personas, de las cuales
pero es una realidad. Eso es un producto, como dice Cristina Villanueva, es un producto finito. Esto no es un medicamento, no se puede fabricar, y si no nos donan plasma, no tenemos forma de tener disponible para todos los pacientes. Hola Roberto, una pregunta. Los pacientes que reciben plasma y se recuperan, una vez recuperados y pasados los días, ¿pueden donar? En principio, eso es lo mismo que dice Gerardo, por el protocolo no podrían donar, pero ustedes vieron ahí en la presentación, dice con antecedentes transfusionales están inhabilitados para hacerlo, pero esto es dinámico y ya les digo, cuando inició el protocolo no hace pocas semanas, era una condición tener una dos PCR negativas y esa condición ya no existe más en nuestro protocolo, así que esto es dinámico y si surge el momento nosotros con la doctora Copolillo hacemos la consulta a nivel central y nos tienen que habilitar, eso sí, porque no podemos tomar una decisión en forma personal, tenemos que tener habilitación de nivel central, pero si ocurriera esa necesidad de hacerlo, sí, lo haríamos. Hay que tener en cuenta que el paciente que recibe plasma, el paciente recuperado es aquel que genera más anticuerpos, pero el que estuvo tan enfermo, ¿cierto? Es decir, necesitó plasma, estuvo un poco más enfermo, entonces a veces eso también se lo protege de alguna manera al donante. ¿Alguna otra pregunta de manejo? ¿Cuál es el título de anticuerpos que tiene que tener para poder ser donante, un recuperado? Eso lo está manejando más hemoterapia, pero estaban hablando de uno en 400 y preferentemente uno en 800. Lo que sí se vio que los plasmas, que es obvio, ¿no? Con mayor nivel de anticuerpos son los que tenían mucha mejor respuesta en el paciente, en el receptor. Si estaba por debajo de un 800, la respuesta era menor que si tenía uno en 1600, por ejemplo. O sea, más anticuerpo, mayor respuesta. Pero hoy por hoy el límite que se pone es 1 en 400. Y eso es muy estricto, aquellos que dan por debajo de ese nivel, lamentablemente no pueden donar porque no va a ser un producto apto para su uso, no va a ser útil en realidad. Una cuestión. Yo lo que les quería remarcar es cuál es como toda cosa nueva o proceso nuevo, tenemos que habituarnos a su uso. Y lo que les recomiendo es que todo paciente positivo, esta semana hubo uno en la Pueyrredón y ya fuimos haciendo el ejercicio, todo paciente positivo ya se lo agrupe, directamente le piden la hemoterapia del grupo sanguíneo, más allá de la descripción que hizo Gerardo, que tiene razón, pero hoy por hoy necesitamos ese dato. Pues tal vez hacemos todo y nos falta el grupo sanguíneo, ¿cierto? Así que eso es algo muy simple para hacer y corresponde. Y enseguida contactarse con en este caso sería conmigo, que soy el coordinador de toda esta área. Como esto se está un par de colegas que están colaborando también, pero bueno, en las clínicas sobre todo, pero el paso es ese, enseguida se contactan conmigo, lo discutimos el paciente, lo charlamos, y ahí, a partir de ahí, el consentimiento informado, la planilla de solicitud, pero parece por ahí poco, pero he visto que al principio hubo alguna dificultad en seguir esos pasos, lo que hace que se retrase todo el proceso y eso a veces, ese retraso lleva tal vez un día y ese día puede ser importante para el paciente. Hola Roberto, Gabriela. no sé si me escuchan. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Te escucho. Le quiero hacer una consulta por ahí desde la parte privada. Esta situación como es de la provincia, cuando por ejemplo no hay en Mar del Plata y se tiene que traer el plasma de Cava o de La Plata o de cualquier otra región, si es para el hospital uno utiliza los medios públicos.
¿qué sucede cuando se trata de la internación de un paciente en medio privado con obra social? ¿Cómo se dispone del traslado? Sí, Ah, eso tienen es un inconveniente real y grave que me pasó ayer incluso. Primero, hoy lo hablaba con una. Primero tenemos que en a cada institución, eso sería sencillo. Si no fuera así, cuenta que este es un producto de alto costo, que es de uso experimental, por lo cual no lo van a cubrir, tiene un costo elevado porque es por equipos de aféresis y demás, y la provincia hoy, afortunadamente, lo otorga sin cargo. Pero lo que se da sin cargo es el producto preparado, no todo el resto, el traslado y lo demás. Eso se debe hacer cargo la entidad privada o la obra social, que lo veo muy difícil que la obra social se haga cargo, o la familia. Ya ayer me pasó con una clínica, le dije, mirá, nosotros le damos el plasma, yo le digo lo que me dijo Luis Cantalupi, nosotros te damos el plasma, en la ambulancia pónganla ustedes, eso me parece hasta lógico. Y la provincia no va a poner un móvil provincial para, ¿cierto? Eso, por más que yo trabajo en clínicas, me parece que no corresponde, sobre todo porque están dando sin todo lo que es el procesamiento de la selección del donante, la serología, todo eso a cargo de la provincia, y también el traslado me parece que ya que no corresponde. Me parece a mí que va a terminar abordándolo a la familia. No me ha pasado, por suerte, ayer tuvimos uno muy cerca porque teníamos un paciente, una bolsa de Bahía Blanca para traer para una clínica privada, y al final se consiguió aquí en Mar del Plata, pero nadie se quería hacer cargo de ese traslado. Me pasó incluso con el JUSEI, que al final terminó trayendo venía un traslado de una bolsa al regional y aprovechamos y nos trajimos la de JUSEI. Terminamos haciendo cosas así, pero es un inconveniente real que me parece que ya excede lo que pueda resolver la provincia. Es como dijo Luis Cantalupi, si la provincia te da la bolsa, al menos facilitame ir a buscarla. Me parece que es algo lógico. No sé qué les parece a ustedes. Y Por obviamente eso era la tratar pregunta, ¿no? Para tratar de ir anticipándonos a esta situación cuando surja. Muchas veces lo que sucede con el tema de trasplante, eso también está homologado, que obviamente si tiene que ir a buscarse un órgano y tiene una obra social adecuada, o sea, una obra social es precisamente la obra social la que se tiene que hacer cargo del traslado, así sea en Mendoza o en algún otro lugar. Por ende, esa situación deberíamos ya, los que estamos en medios privados, ir hablándolo. A eso me Sí, refería. la diferencia es que estamos y que la mutual no nos ha pasado, pero me imagino que va a ocurrir. Es un protocolo experimental y te van a decir, no, ¿por qué tengo que cubrirlo si es experimental? No, eso me imagino un paciente de idioma. El idioma no te va a poner la ambulancia porque dice es experimental. Yo no voy a pagar un traslado de un tratamiento, de una bolsa de un tratamiento experimental. Eso deberíamos conversarlo en cada institución privada, a ver cómo se va a manejar. Me parece que la opción va a terminar siendo pedirle a la familia que se haga cargo del traslado. Nosotros ya les digo, si por ejemplo nosotros nos pasó con un paciente de PAMI que no había forma de traer, la gente de PAMI es muy dura, no quiso entrar en razón de traer la bolsa. Esto lo digo públicamente porque me pasó. Y justo nosotros teníamos un móvil que traía una bolsa para un paciente nuestro y bueno, de gauchada le trajimos la bolsa. Bueno, terminamos haciendo eso para evitar más conflictos, pero no nos facilitan el nivel más alto que nosotros, a veces el movimiento.
¿cuántos pacientes se tienen que tener enrolados para poder tener un resultado que deje de ser, o sea, ya un tratamiento experimental para que pueda ser, o sea, comprobado que sea efectivo? ¿Qué muestra necesitan o está en el protocolo eso? En realidad el protocolo nuestro es de rama única, es de acceso expandido, sé que en realidad como tenemos un grupo control ni un grupo placebo, no va a tener una robustez estadística, es casi observacional lo que nosotros hacemos. En Estados Unidos, en ese consorcio que comanda el Hopkins, tienen 20.000 pacientes y eso sí va a ser un dato mucho más robusto, que ya vieron, ya hablamos de seguridad a raíz de ese estudio y se va a hablar de eficacia en agosto, en septiembre, cuando estén los resultados, que la verdad que los estamos esperando porque es muy importante para nosotros poder tener ese aval. El estudio de provincia es prácticamente observacional, o sea, lo que hacemos nosotros aquí no es tanto un protocolo de investigación, sino que es terapéutico, o sea, queremos hacer llegar el plasma a la gente, tal vez sin un interés científico tan rígido. O sea, mi pregunta va relacionada un poco con lo que estaba diciendo Gabriela recién, porque si deja de ser un tratamiento o sea, que está dentro de un protocolo experimental y se transforma en un tratamiento que tenga el aval, digamos, de o sea, se transforma en un tratamiento porque hay evidencia con respecto a eso, ya uno con las obras sociales tenés otra forma de justificar que te den el traslado, por ejemplo, que es esto que estaba diciendo Gabriela. Es diferente con lo del trasplante, que se hace cargo la obra social, porque en un trasplante no es un experimento, no es un trabajo experimental. Exactamente. Esa es la diferencia y por eso se hacen cargo. Sí. Mira, la experiencia nuestra en neumología es que hay obras sociales como IOM, PAMI, que esté aprobado por ANMAT, lo que sea, siempre es dificultoso conseguir cualquier cosa. O sea que si bien ellos, si vos presentás algo experimental, te van a decir no porque es experimental, pero si le probás que es útil, también puedes tener el no. O sea, nosotros en tratamientos quimioterápicos de alto costo, están aprobados por ANMAT, por FDA, por EMEA, por el que quieras, y te lo rechazan igual. Así que tenemos ese inconveniente también con... O sea, es importante tenerlo, pero no sé si te va a destrabar del todo esto, lamentablemente. La idea es que nosotros podamos tener el abastecimiento de plasma a nivel local, y bueno, por ejemplo, los plasmas móvil del municipio de Balcarce, se llevó un plasma sin ningún problema. Los municipios son un poco más abiertos en cuanto al traslado de las bolsas. Tal vez algo a nivel municipal en Mar del Plata se pueda manejar también, ya que el municipio en esto no participa, es provincia y privado. Tal vez podría hacer algún tipo de gestión en la municipalidad para que pongan a disposición alguna ambulancia para ir a buscar un plasma para un paciente de Mar del Plata. Eso se me ocurre ahora. Esos son todos temas que se nos vino encima todo y tal vez pensábamos que íbamos, tal vez, o no tener tanta indicación, o iba a haber mucho más donante y íbamos a tener la heladera llena de plasma, y no es así. Entonces estamos reinventándonos día a día a ver cómo nos íbamos manejando. Lo que sí vemos es que es un producto y ya llevamos 7 pacientes transfundidos con este protocolo, sin contar la paciente de Necochea, que sería una más. Y de los 4 primeros, 3 pacientes tienen una evolución favorable. Por ahí uno puede decir, fue o no el plasma, sobre todo lo que está intersonal. El primero que transfundimos, el señor estaba a punto de entrar en RM el viernes, que ingresó. El viernes a la madrugada le pasamos el plasma y a la mejoría, si bien sigue dando positivo, el paciente no se empeoró. O sea, estamos viendo que es un producto seguro y que es seductor su uso porque vemos cosas positivas en lo que lo hemos usado. Roberto, quería preguntar sobre el
seguimiento lo hacen, además de la clínica, hay que pedirle algo para las vitaminas, la presión. No se escucha bien, por favor, a ver si te acercas al micrófono. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahí sí. El seguimiento, ¿cómo lo hacemos? Perdóname, negra, yo... Bueno, usted ahí en la hoja de... ¿Hola? ¿Eso cuánto demora? Sí. En la hoja de seguimiento está todos los puntos que nos piden para justamente el seguimiento, están los parámetros clínicos y piden todos unos parámetros inflamatorios. Eso también está relacionado con la disponibilidad que tenga cada institución y nosotros estamos formando con Walter Abraham el protocolo de seguimiento del internacional que lo vamos a hacer que yo ya lo hablé con Nivel Central y nos dijeron que no habría problema en hacerlo así, cada 3 días el seguimiento en los pacientes que están relativamente estables y en aquellos que lo requieren, por ejemplo, un paciente que ustedes ven que el dedímero o que empeora el estatus y le repite el dedímero y aumenta, entonces lo puede hacer al día siguiente. Entonces, en esos son casos puntuales donde uno debe ver la mayor frecuencia. Pero estamos también con una limitación de recursos en donde tal vez no se puede hacer a todos los pacientes de dímero todos los días, o mucho menos 2 veces al día. Entonces estamos armando el protocolo para que no nos quedemos el primer mes sin dedímero. Hay muchas determinaciones, pero no son infinitas, lo mismo que el PCR o la ferritina. Entonces lo que estamos armando es un protocolo de seguimiento que lo vamos a tener listo en estos días, que va a ser cada 3 días. De los parámetros inflamatorios, todo el resto de los parámetros que ustedes manejan a diario se hacen diariamente, pero aquellos que no usan todos los días y que están en el protocolo, al menos cada 3 días, si el paciente no empeora. Bien. ¿Alguna otra duda? Hola. Sí. Sí. Hola, Roberto. Julieta. Mi pregunta va a, y se está viendo alguna diferencia en los estudios entre pasarle el plasma a los pacientes que recién, o sea, son leves, que recién empiezan, con los graves. Sobre todo lo pregunto porque, por ejemplo, en la fiebre hemorrágica se pasaban los primeros días y se veía una diferencia importante en la mortalidad. Sí, ustedes vieron ahí en distintos protocolos, algunos hablaban de uso temprano del plasma y otro de uso en pacientes leves, pacientes moderados y pacientes graves. El protocolo nuestro es moderados y severos. Lo que este protocolo fue hace varias semanas y se está haciendo modificación, incluso el autor del protocolo, con quien tengo a diario conversaciones por pacientes, él mismo va cambiando todos los días, me va diciendo esto, ajusta acá, ajusta allá. Y entre las cosas que me dice Luis Cantalupi, que es el director de este proyecto, es que el paciente, que le tenemos que apuntar al paciente moderado. El paciente moderado con comorbilidades que se empieza a agravar, ese es el paciente ideal para usar el plasma. ¿Y cuál es el dato puntual? Es que el paciente respire oxígeno, aire ambiente o que necesite oxígeno. Ya el paciente que necesita oxígeno es un paciente que califica para plasma. Hoy discutíamos un paciente de terapia que, bueno, se precipitó, ingresó ayer y hoy entró en RM. Discutíamos si realmente estábamos ya fuera de tiempo de darle el plasma. Se lo pasamos al final, se va a pasar mañana por un tema técnico, pero ya estamos bien, se sabe sí que cuanto más temprano se use el plasma, el paciente que lo necesita, mejor va a andar. Lo que no podemos es usarlo en pacientes muy leves, muy temprano, porque lo usamos en forma muy temprana si tuviéramos para todos. Pero imagínense, Claro, el tenemos tema es en que Mar no del hay Plata la cantidad de disponibilidad infectados que hay, no hay para todos. Entonces, tal vez le demos a un paciente leve que va a quedar leve y no se lo des a uno moderado que pasa a grave porque te quedaste sin plasma. Entonces, tenemos que manejarnos con esa limitación de recursos. Por eso se selecciona al paciente moderado y severo. Gracias. No.
Roberto, decimos más. Como una recomendación última a todos, hoy por hoy, la televisión, bueno, mi discurso cambió, era explicar lo que era el plasma, a pedir por favor que donen. Hoy me llamó un canal y fue apuntar eso. Hoy estamos casi desesperados porque no tenemos plasma. Lo que necesitamos es que donen y bueno, tenemos que utilizar todo el potencial que tenemos todos nosotros de difundir esto porque necesitamos donantes de plasma. Así que lo que les pido encarecidamente, primero, desde ya, y lo nombro siempre que puedo, agradecerle a todos ustedes cómo están llevando adelante todo esto, que no es fácil. Todos combatimos nuestros miedos, cada vez que vamos al hospital tenemos miedo de contagiarnos, muchos de mis compañeros han sido hisopados, con el miedo que significa eso, así que bueno, eso es para remarcar en todos ustedes, pero les pido algo más, difundamos la donación de plasma, si tienen algún paciente que se ha recuperado, estimularlo para que lo haga. Hoy hablábamos con un hemoterapeuta, bueno, es por ahí un tema de discusión argentino, decimos que somos muy solidarios, es algo discutible eso. Hay que estimular que sean solidarios, o sea, por cuenta propia, nosotros ponemos cartelitos, yo pongo en mi estado de WhatsApp que donen, pero me parece que eso no alcanza, hay que insistir, y por eso les pido a ustedes que sean potenciadores de esa búsqueda de donantes. Si conocen pacientes, familiares de pacientes o tienen referencia de alguien, los estimulen para donar plasma porque lo necesitamos para nuestro día a día. Esto se viene peor, cada día tenemos más internados, cada día tenemos más pedidos, cada vez que me suena el teléfono yo ya empiezo a temblar antes de atender porque a ver de dónde me están pidiendo plasma y después la tengo que llamar a Copolillo, que bueno, ahí sí me forma otra, pero por eso un esfuerzo más les pido, ayúdennos en esto también a conseguir el plasma que hoy es muy escaso. Lo conseguimos, pero cuesta muchísimo, chicos, realmente. Y bueno, cualquier cosa, ustedes tienen mi contacto, estoy a disposición de ustedes, de cualquier duda que tengan, cualquier paciente que quieran charlar. Muchas